En este vídeo vamos a hablar del rango de movimiento y de por qué más movilidad no siempre es mejor. Ojo, cuidado con entrenar ejercicio de fuerza saliéndote del rango disponible que tienes y de por qué esto y querer hacer quizá una sentadilla en el rango completo muchas veces ni va a aumentar el rendimiento, te va a acarrear problemas, puede generar dolor e incluso lesiones. Así que atento porque este vídeo te interesa mucho. Un error común y típico es identificar que hay una falta de movimiento en alguna articulación, vamos a decir la cadera, y empezamos a calentar y a meterle ejercicios de movilidad para la cadera. Lo que en nuestra mente está ocurriendo de manera maravillosa es que empezamos a darle movilidad dentro de esa articulación de la cadera que es la que lo necesita. Sí. Pero claro, empezamos a meterle gestos donde nos salimos de la zona de control de esa articulación. ¿Y qué es lo que está pasando? Como esto no se mueve, empieza a trasladar esa falta de movimiento a otras zonas. ¿Qué es lo que se come la falta de movilidad de tus caderas? Cuando tú insistes sí o sí en seguir metiéndole caña fuera del rango disponible que tienes. Tu lumbar. Y ojo porque vemos este tipo de problemas en un sinfín de movimientos deportivos. Cuando intento llegar a una extensión o rotaciones que no tengo y empiezo a compensar con el hombro en bloque. O cuando veo que el movimiento de tobillo o cadera y la gestión de la misma no me da y empiezo a colapsar con una rodilla. Vamos a grabarnos esto a fuego. Y es que un ejercicio no es mejor porque se haga con un rango teórico completo. Hay que adecuarlo y adaptarlo a cada persona, a cada individuo. Y hay que intentar trabajar dentro del rango real utilizable, donde el cuerpo se sienta seguro, donde haya una buena conexión neuromuscular y tu cerebro no interprete que te estás saliendo de esa zona de seguridad, donde puede ejercer un buen control y una buena fuerza. Y voy más allá. Si de verdad quieres mejorar tu rango de movimiento, vamos sí o sí a exponer el cuerpo a carga, porque sin esa, el rango no va a cambiar mucho. Y solo cuando empezamos a ver un control y una buena capacidad de expresar fuerza en ese rango, es cuando tu rango de movimiento, tu ROM, aumenta de verdad. ¿Cuál va a ser nuestra prioridad a la hora de evaluar un ejercicio y de determinar si de verdad estamos trabajando dentro de ese rango disponible o nos estamos yendo de madre? Cosas clave que vamos a ver son los puntos de apoyo que tenemos en contacto con el suelo o con la superficie en la que estemos trabajando. Si por ejemplo estoy haciendo una sentadilla y veo que empiezo a despegar los pies, eso es una forma de compensación. Siguiente punto, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo a nivel de estructuras articulares, cómo está posicionándose en el espacio ese cuerpo. Si durante una sentadilla empiezo a acceder a la flexión de cadera, empiezo a extrapolar ese movimiento que falta aquí a la lumbar y empiezo a ver gestos como este de aquí, donde meto excesivo movimiento en lumbar. Antes de llegar a eso paramos. Obviamente en cada ejercicio de movimiento tendremos que poner foco en cosas diferentes, pero aquí voy a ponerte ejemplos prácticos globales, como por ejemplo en una sentadilla que vamos a ver ahora. Y otra cosa clave que vamos a tener en cuenta es lo que ocurre a nivel respiratorio, que nadie pone el foco en eso y es sumamente importante. Vamos a evaluar cómo nos comportamos ante la carga. Y vamos a empezar con la sentadilla trasera, que es la que más detesto. Realmente no uso casi nunca sentadilla trasera y hay un montón de motivos. Principal, la gente no tiene capacidad para echar peso a talones y para bajar de manera vertical. Y si tú te tienes una barra aquí cargada, le metes peso y empezamos a hacer sentadillas donde tú crees que trabajas piernas, pero me empiezas a hacer esto. Sí, súper bien, las piernas van a trabajar, pero va a trabajar muchísimo y se va a comer mucha tralla y carga esta zona lumbar. Pero este peso adelante va a hacer de contrapeso para que yo baje un poquito más vertical. Y este tipo de sentadilla frontal va a ayudarme muchísimo a mejorar mi rango de movimiento disponible. Pero me da igual, vamos a trabajar la trasera porque, por lo que sea, mi disciplina deportiva me obliga a ser bueno en sentadilla trasera. Perfecto. Si yo empiezo a ver que cuando bajo voy bien, pero a partir de aquí de repente empiezo a meter compensación porque me he colado de mi rango disponible y mi cerebro ya no está tirando de la zona que tiene que tirar y extrapola el movimiento aquí. O empiezo a ver que colapso rodilla, o empiezo a ver que colapso aquí arriba. Cualquier tipo de gesto tipo compensatorio que me indique que salgo de mi ROM, ¿por qué tengo que por narices hacer sentadillas rompiendo el paralelo si yo no estoy preparado? Si quieres hacerla de vez en cuando, pues adelante, perfecto. Pero si quieres ponerte de verdad fuerte, trabajar de verdad esos músculos, focos, diana, de una buena sentadilla, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tirar de herramientas como por ejemplo un cajón o algo que me haga tope y que me permita trabajar sin salirme de ese rango. Porque si yo he visto que hasta aquí llego bien, pero cuando paso de aquí me pierdo, pues voy a trabajar aquí, donde yo puedo bien aguantar, sentarme, hacer aquí una buena respiración sin dejar de empujar el suelo y luego controlar la subida, o llego y hago como que el banco quema y subo y esto no me impide nada empezar a meterle peso como un demonio, empezar a ganar una fuerza en sentadilla brutal, donde trabajan de verdad las estructuras que deben. Y esto se aplica a frontal,
a trasera, me da exactamente igual. Pero la condición y lo que coincide todo es que estamos trabajando dentro de mi ROM. ¿Y qué quieres hilar fino y pasarte el juego y tener un grandísimo control neuromuscular? Que tu cuerpo responda súper bien. Incluso cuando llegas a ese límite de tu control articular, al límite del rango que controlas, para eso tenemos los isométricos. Y son canelita en rama. Créeme que con esto te vas a poner fuerte. Y es que si yo identifico que mi máximo rango donde yo controlo es hasta aquí, nada me impide mantener aquí una isometría donde juego con mi respiración, me centro en no perder toda mi postura, en no perder esos puntos de contacto y que me organice bien ese cuerpo. También lo bonito de los isométricos es que puedo empezar a meterle ciertas ayudas externas al cuerpo. Si yo, por ejemplo, quiero mejorar mi patrón de sentadilla, veo que me falta dorsiflexión, pues nada me impide colocarme unas cuñitas o trabajar con un alza, una elevación de talón, para que eso me ahorre y me facilite la flexión dorsal del tobillo. Y justo aquí puedo trabajar esa verticalidad de mi tronco, ese acceso a esa sentadilla más profunda con mis caderas y ese control y protección del lumbar. Ya tenemos esa primera fase de trabajo y de propuesta, que es el control y trabajo isométrico, llegando a ese límite. Una vez gestionamos bien esto, podemos meterle progresión, sumándole carga, sumándole movimiento, ya no solamente sea en isométrico, sino también meterle movimiento dinámico, donde mi tope esté en ese límite de ROM. Como hemos visto antes, puedo sumarle pesos y kilos a la barra sin ningún problema cuando le pongo un tope como un cajón. Y lo último, ya para pasarnos el juego, va a ser imprimir más velocidad, más potencia dentro de ese rango de movimiento controlado y tolerable. Vamos a meternos ahora con el ejemplo del hombro. Y algo básico va a ser evaluar esa capacidad de rotación. Porque, ojo, yo puedo creer que tengo mucha rotación interna, pero estoy haciendo esto. Y esto, perdona que te diga, que es una mierda. Porque la rotación interna real es aquella en la que yo tengo un buen control y no empiezo a compensar en bloque con la estructura. Donde yo, si paso de aquí, empiezo a tener esta antepulsión de hombro, por ejemplo. Esto, si ocurre cuando le metes ejercicios donde le metes muchos pesos, muchas repeticiones y lo haces continuamente, pues no me extraña que acabes desgastando ciertas zonas, metiéndole compresión a zonas que no están tan preparadas y acabemos desarrollando una lesión. Lo mismo pasa con la rotación externa. Yo creo que tengo mucha rotación externa, pero lo que realmente estoy haciendo es compensar la falta de movimiento de mi hombro con una extensión del tórax, por ejemplo. Igual que cuando hablamos de la cadera, del miembro inferior, empezamos a ver compensaciones que se las comen la lumbar generalmente. Cuando hablamos de hombro, las compensaciones vienen más en la zona alta del tórax, en la zona cervical, incluso la mandíbula. Y vamos a poner como ejemplo, pues un press. Si yo tengo un press y empiezo a ver este tipo de gestos donde ya pierdo el control, me voy de aquí o me voy de cervical y empiezo a compensar con otros segmentos, ojo, cuidado, que pueden ser dos cosas. Uno, que te ha salido de tu rango disponible, o dos, que te estás colando en carga. Y no queremos ninguno de los dos. Pero aquí pongamos el ejemplo de que te estás saliendo del rango disponible. Porque cuando bajas demasiado, el hombro no está preparado para eso y empiezas a compensar. Pues nada me impide ir subiendo, progresando en carga, levantando más peso, haciéndome fuerte en el pequeño rango de movimiento que controle. Que ya te digo, me da igual que sea mínimo, pero es ahí donde quiero ponerte a tope. Así que estrategias tan simples como hacerlo en el suelo para frenar esa extensión de hombro a la que no accedes, son herramientas y estrategias de puta madre. Espero que con esto tengas súper mega claro que hay que trabajar dentro de tu rango disponible, que hay que empezar a familiarizarse con ese control dentro del rango que tienes y que salirte de ahí de manera puntual pues no te va a pasar nada, pero si lo haces como algo recurrente y solo generas esas estrategias de compensación, pues normal que nos lesionemos. Si esto te ha molado, dale un super like y suscríbete porque en este canal nada más que vamos a traer cositas buenas para tu salud. Nos vemos en el siguiente.